Hola a todos y todas, este es Hero Fitness. Como siempre, ya sabéis que podéis seguirme en Instagram, enlace abajo, Hero Fitness, y también en mi canal sobre culturismo no natural, Villano Fitness, que dejaré abajo también en la descripción. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Pues de la segunda parte de culturismo natural versus no natural, y en concreto voy a hacer una comparativa de ventajas y desventajas, que las hay, cada uno tiene las suyas, una comparativa de salud, etcétera, ¿no? Antes de nada, por supuesto, ya sabéis que no debéis consumir ningún tipo de fármacos sin la supervisión y prescripción de un médico y que no rompáis las leyes de vuestro país. Y antes de hablar del tema de esta comparativa, ¿no? Obviamente entre el culturismo natural y no natural hay una diferencia muy grande que es a nivel de físico. Eso es la diferencia más obvia y casi que no hace falta comentar nada al respecto, ¿no? Siempre a igualdad de seriedad, de esfuerzo y tal, obviamente un culturista no natural tiene más ventajas a nivel de cuando gana masa muscular, pues gana mucha más masa muscular, más magra, con menos grasa, y al perder peso o al definir, pues pierde menos masa muscular o incluso puede ganar un poco y pierde más grasa y el físico conseguido al final pues es muchísimo mejor o diferente según cada uno, ¿no? Eso ya es una opinión subjetiva de cada uno. Entonces, dicho esto, a la hora de hablar de culturismo y de comparar uno con el otro, tenemos que hacer la distinción de culturismo competitivo y no competitivo, porque son dos disciplinas muy diferentes. El culturismo no competitivo, entendido como deporte recreativo, que vas al gimnasio, levantas pesas, te nutres bien e intentas aumentar la masa muscular o disminuir la grasa y en general construir un físico y mejorar la estética, ¿no? Mediante el entrenamiento con cargas. Este deporte es probablemente el más sano que puede hacer cualquier persona y hoy en día es casi que la única forma que tenemos de prevenir muchísimas enfermedades degenerativas, de prevenir la dependencia en la tercera edad, de reducir la mortalidad por todas las causas. Es el mejor ejercicio o la mejor medicina que podemos tomar. Todo el mundo debería practicar el culturismo, entendido como el deporte del levantamiento de pesas y desarrollo de la masa muscular y una nutrición acorde. Es mucho más importante que andar, que hacer yoga, que hacer pilates, que comer sano. Es mucho más importante tener masa muscular activa, un tejido muscular activo y tener un buen desarrollo muscular para mujeres, para hombres, para ancianos, para ancianas, para todo el mundo. Es algo que deberían hacer todas las personas y es lo primero que deberían prescribir los médicos y lo primero que se debería inculcar desde pequeños. En fin, que para la salud no hay otra cosa mejor, ni correr, ni hacer cardio, ni leches. Culturismo entendido como levantamiento de pesas. Dicho esto, dentro del culturismo recreativo, por supuesto, el culturismo natural es muchísimo más sano que el culturismo no natural. Quieras o no, el culturismo no natural se puede hacer de forma responsable, se puede hacer usando cantidades bajas de sustancias poco peligrosas, pero siempre va a ser más sano, obviamente, el culturismo natural. Así que en este aspecto no hay mucha controversia. Pero ¿qué pasa cuando empezamos a hablar del culturismo competitivo? ¿Qué es el culturismo competitivo? Bueno, así como el culturismo recreativo es levantar pesas para mejorar el físico, el culturismo competitivo pues no deja de ser otra cosa que un concurso de morirse de hambre. Es una desnutrición controlada. ¿Por qué digo esto? Porque obviamente tú tienes que entrenar, tienes que hacer tus cosas, pero luego la competición, o para hacer la competición de culturismo, el que gana, o uno de los parámetros y más importantes, es el porcentaje de grasa. Y en la edad moderna, en esta época que vivimos contemporánea, el estándar de porcentaje de grasa competitivo en el culturismo ha llegado a un nivel tan bajo que obviamente es muy, muy insano y tiene muchísimos efectos secundarios, lo hagas de forma natural, lo hagas de forma no natural. El único motivo por el que un culturista no parece un enfermo, aunque muchos lo parecen, especialmente dentro del culturismo natural, es la masa muscular. Por eso los de culturismo natural suelen parecer más enfermos que los no naturales. El hecho de que un físico parezca menos enfermo por tener debajo una masa muscular no significa que fisiológicamente sea más sano. Es decir, llegar a un porcentaje de grasa extremadamente bajo por no alimentarnos o por infraalimentarnos es igual de sano, hagamos deporte y tengamos masa muscular o no la tengamos. No es más sano uh, llegar a ese porcentaje a base de restricción calórica y entrenamiento que a base simplemente de no poder comer como un niño de África o una persona con anorexia o cualquier otro tipo de condición o contexto que cause que una persona pierda peso por no poder alimentarse o no querer. Es muy importante hacer este matiz porque una vez que hablamos del culturismo competitivo,
ya no estamos hablando nunca de salud, sea natural o no natural. Es obvio que dentro del culturismo no natural, cuando hablamos de niveles muy altos de abuso de ciertas sustancias, eso es lo más insano que existe y seguramente esas personas vayan a morir antes que una persona normal. Pero eso no quiere decir que hacerlo de forma natural no tenga también sus problemas. Entonces, obviamente, el culturismo no natural tiene una serie de efectos secundarios para la salud, que todos lo sabemos, cualquiera lo puede buscar en Google, pero la cosa se complica un poco más cuando hablamos de esa comparativa directa de qué es más sano. Porque claro, ¿qué se dice muchas veces respecto al culturismo no natural? ¿No? Pues se puede hablar, por ejemplo, del eje hormonal. El eje hormonal que se suprime cuando hacemos el uso de ciertos fármacos derivados de hormonas u hormonales. Pero ¿qué ocurre cuando hacemos de forma natural una definición extrema, una desnutrición extrema, que como debería llamarse en realidad? Pues ocurre exactamente lo mismo. El eje hormonal queda totalmente suprimido y prácticamente nos quedamos a cero en valores de ciertas hormonas sexuales, ya seamos hombres o mujeres, como la testosterona, el estradiol, en fin, es un desastre hormonal a todos los niveles. Y hasta que no recuperemos el porcentaje de grasa, que pueden pasar muchos meses hasta alcanzar la normalidad otra vez, y exclusivamente solo si recuperamos la grasa, si no la recuperamos, aunque comamos más, no recuperamos el eje hormonal. Entonces, si usando sustancias suprimimos nuestro eje, pero a base de desnutrirnos de forma natural también lo suprimimos, ese argumento de que el culturismo no natural es malo para el eje hormonal queda automáticamente desterrado porque el culturismo natural es igual de malo. ¿Y qué ocurre? A lo mejor después de una sola competición de culturismo natural vuelves a recuperarte bien si eres una persona que tiene tendencia a recuperarse. Yo conozco muchos casos de muchas personas jóvenes que después de hacer una definición extrema, ni siquiera para competir, pero también que han competido, no se han recuperado nunca sus niveles hormonales respecto a antes de hacerlo, o si se ha recuperado ha sido después de muchísimo tiempo. Y han estado muchísimos meses o incluso más de un año con muchos problemas. Casi conozco más gente que se ha recuperado perfectamente de un ciclo con ciertos fármacos, que de hacer definiciones extremas y burradas. Entonces, ¿es mejor para las hormonas el culturismo natural? Pues seguramente a largo plazo no. Seguramente a largo plazo en culturistas que repiten, reincidentes que compiten año tras año en culturismo natural o que compiten varias veces a lo largo de su vida, cuando lleguen a los 30 y tantos o 40 años, la gran mayoría tendrán unos niveles de hormonas mucho menores o muy por debajo del nivel óptimo que deberían tener a esa edad, siendo personas sanas y deportistas. Entonces el culturismo natural no es sano en absoluto. Y de hecho para las hormonas es muy perjudicial. Obviamente siempre va a salir algún caso de algún competidor que año tras año vaya compitiendo, que compita con cierta regularidad y que sus hormonas estén bien. Perfecto, mejor para él. Pero en general no es la tónica que manda. Y no es algo que se pueda prevenir con la dieta, porque no es una cuestión de dieta, sino de porcentaje de grasa. Si nos tenemos que restringir hasta conseguir un porcentaje de grasa ínfimo, da igual que sea con 1000 calorías que con 3000. No se trata de eso, es un efecto fisiológico debido a la desnutrición. Es indiferente de lo que comas o de la actividad o de lo que sea. Y no solo se recupera recuperando el porcentaje de grasa, si es que llega a recuperarse, porque en algunos casos no ocurre. Entonces, otro factor importante del culturismo natural versus natural cuando hablamos de competitivo. ¿Qué ocurre cuando haces esa dieta natural extrema? Pierdes masa muscular, pierdes fuerza, pierdes libido, pierdes los niveles hormonales. ¿Os suena de algo esto? ¿Os suena algún otro problema en la pérdida de masa muscular, masa ósea, masa...? Esto en la comunidad médica se llama caquexia. La caquexia deriva de enfermedades o problemas como la anorexia, de problemas mucho más graves como el cáncer, en fin, una serie de enfermedades muy problemáticas y muy importantes. ¿Y sabéis cuál es el tratamiento para la caquexia, la atrofia muscular, la anemia, que también es común en culturismo natural, especialmente en mujeres? ¿Sabéis cuál es el tratamiento estándar en los hospitales? Las hormonas anabólicas que usan los culturistas para conseguir sus resultados. Precisamente, ¿no veis la lógica de, en un proceso de definición extrema, utilizar ese tipo de fármacos cuya misión es retener la masa muscular, masa ósea, aumentar el recuento de glóbulos rojos, por lo tanto, evitar la anemia? ¿No estáis viendo la relación? Parad un momento otra vez a pensarlo. El culturismo natural es desnutrición, igual que el no natural. Pero la desnutrición, especialmente de forma natural, produce unos efectos hormonales y fisiológicos. Pérdida de las hormonas sexuales y pérdida de masa muscular, de masa ósea, pérdida de glóbulos rojos, es decir, anemia por desnutrición, toda esa serie de problemas.
¿Y qué hacemos en la comunidad médica para tratar esos problemas? Utilizar esos fármacos anabólicos derivados de hormonas, o directamente esas hormonas, como la testosterona. Entonces, ¿qué es más sano? ¿Un culturista no natural que hace las cosas de forma un poco moderada, de forma sin abusar, con sustancias, digamos, más benignas? ¿O un culturista natural? Pues vamos a ver, los dos van a acabar con el eje bastante tocado. Uno por haber hecho uso de esas sustancias y otro simplemente por morir de desnutrición. Pero uno va a aguantar más masa muscular, va a retener más masa muscular, va a retener más masa ósea, e igual hasta retiene la libido, o al menos hasta casi el último momento de competir. Joder, esto nos está diciendo algo, nos está diciendo, a ver, ojo, cuidado, no saquemos conclusiones tan rápido. Es decir, quiero decir que probablemente, o hay que decir, el culturista natural no tenga secuelas a largo plazo a nivel de salud fuera de los niveles de hormonas tocados a largo plazo. Pero el culturista que utilice sustancias es posible que sí que tenga efectos acumulados a largo plazo y que luego pues tenga más riesgo de ciertas enfermedades. Pero joder, después de una carrera de culturismo natural de varias competiciones a lo largo de los años, de momento el eje es probable que no lo recupere nunca o nunca lo tenga en niveles ideales. Pero es verdad que puede a lo mejor haber perdido bastante masa ósea durante el proceso y no recuperarla después durante el proceso de volverse a alimentar. La masa muscular es probable que la vaya recuperando. La anemia es probable que se vaya recuperando, pero en mujeres, ¿qué ocurre? Las mujeres, si van perdiendo masa ósea antes de entrar en la menopausia, que sería lo contrario, debería ser al contrario, debería estar perfecta de masa ósea hasta llegar a la menopausia, a partir de la menopausia o tratarse con terapias hormonales, o hacer lo máximo posible por mantener esa masa ósea con la que llegaba. Una competidora, mujer, después de varias competiciones a los 20, 30, 40 años, va a tener una masa ósea disminuida y seguramente no la recupere de un año a otro de competición a competición. Va a llegar en un estado precario ya a la menopausia, y en la menopausia, cuando ya empieza a perder masa ósea y de forma inevitable, que precisamente con el entrenamiento de pesas se puede retrasar un poco, imaginaos qué escenario. A lo mejor ya no estamos hablando de tanta salud y de una diferencia tan grande a esos niveles respecto o entre un culturismo y el otro. Tened mucho cuidado a la hora de decir que un culturismo natural es mucho más sano que un culturismo hecho de forma no natural, porque no todo es tan fácil, no todo es blanco o negro, y hay muchos matices en este campo y en este aspecto. Por cierto, al respecto del tema de competir, tanto para un culturismo no natural como para el culturismo natural, nadie debería fomentar la competición a adolescentes o gente muy joven, de menos de 20 años, incluso diría de hasta 25 años, pero claro, pues la gente quiere competir antes. El que promueva la competición de culturismo antes de los 18 años directamente está cometiendo una atrocidad terrible para la salud de esas personas. En pleno crecimiento, en pleno desarrollo fisiológico, es de lo peor que se puede hacer esto. Igual que tiene consecuencias la anorexia, el culturismo de competición no deja de ser lo mismo y tiene las mismas consecuencias para la salud a largo plazo. Entonces, el simple hecho de que exista el culturismo junior, el culturismo subjunior, gente de 16, 18 años, 20, en sí ya es un crimen absoluto. Es como, ¿recordáis cuando hace unos años, no, igual no sois tan viejos como yo, pero hace unos años se implantaron unos niveles o unos mínimos de peso o relación de índice de masa corporal en las modelos de pasarela? ¿Por qué? Porque habían llegado a unos límites de grasa insanos y eran un mal ejemplo para la sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a nadie se le ocurriría hacer pases de modelos con chicas de 15 o 16 años hoy en día y mantener esos estándares. Todo el mundo diría, qué locura. Lo único que como el culturismo, pues la gente tiene músculos y parece más sana, pues como que se hace la vista gorda y todo es genial. Pero el culturismo junior y subjunior ni siquiera debería existir esa disciplina. Para mí es una atrocidad que exista y obviamente no le recomiendo a nadie competir. Esto me pasa mucho, me lo preguntan bastante sobre todo por mensajes directos o mensajes privados. El tema de competir siendo adolescentes o lo que sea, ahora con los influencers y tal, todo el mundo quiere competir. Mejor espérate, forma tu físico, termina de desarrollarte, termina de estudiar, porque el tema de competir va a tener efectos muy negativos a nivel social, a nivel académico, va a tener consecuencias a muchos niveles. Entonces no es recomendable en absoluto y no es fácil de compaginar con otras cosas de la vida y menos con la adolescencia. Así que, dejando eso de lado, otro tipo de ventajas y desventajas al margen de la salud, ¿no?, respecto a comparar, es que obviamente haciendo las cosas de forma no natural se puede hacer peor
y pues estas sustancias son un amortiguador de cuando haces las cosas mal. Igual que es un multiplicador de cuando haces las cosas bien, es un amortiguador de hacer las cosas mal. ¿Es una ventaja esto? Pues bueno, si no es tu vida el culturismo recreativo, simplemente quieres tener un físico tal para hacer, pues para la playa, para ser modelo, para ganar dinero, para lo que sea, pues para ser stripper, pues lógicamente, pues es un precio a pagar, pagas a lo mejor con un poco de salud o pagas pues lo que cuesta y obtienes los resultados que no estás dispuesto a trabajarte o que simplemente pues no son compatibles con tu estilo de vida. Siendo natural, lógicamente tienes que hacer las cosas bien y no te puedes dejar ir, no puedes dejarte, no sé, no puedes fallar porque en cuanto fallas das pasos hacia atrás y luego son difíciles de recuperar. Y después, para alcanzar la élite en el culturismo, bueno, da igual si es competitivo o no competitivo, pero sobre todo en el culturismo competitivo, siendo natural es exactamente lo mismo que para conseguir el cuerpo de tus sueños siendo natural. Tú haces, como comenté en el vídeo anterior, tú haces tu entrenamiento y tu dieta y ya está. Tú haces tu entrenamiento de 1 o 2 horas al día, comes tus 3 o 4 comidas al día, que pueden ser 4 o 5, pues los que sean. Tu vida no tiene que girar en torno a esto. Tú haces tu entrenamiento, tu cuerpo hace lo que tenga que hacer, comes, tu cuerpo hace lo que tenga que hacer y punto. En la élite del culturismo, especialmente si hablamos del culturismo de pesos pesados, para llegar a competiciones muy serias, a físicos de 110 kilos, 120 kilos magros en competición, lógicamente las burradas que hay que hacer son exponencialmente exponenciales. Y por tanto el esfuerzo a todos los niveles es exponencial. Tú no puedes ser un culturista profesional de 120 kilos seco llevando una vida normal. Tú puedes ser un culturista de élite natural, entrenar, hacer tu vida, comer cuando te toca y ya está. Pero esto no, aquí entran en juego un montón de nuevas sustancias que alteran las cosas, alteran, como comenté en el otro vídeo, el momento en el que tienes que comer, las cantidades que tienes que comer, y por tanto tu vida entera gira en torno al culturismo y casi es un trabajo de por sí, es poco compatible con otras cosas. Se puede hacer, pero es poco compatible y considero que, bueno, igual que es una ventaja conseguir un físico extraordinario, pues si es lo que te gusta o lo que sea, o puede darte algunos beneficios, también es una ventaja del culturismo natural el que simplemente puedas hacer tu vida, ¿no? Tener ese compromiso de entrenar 1 hora o 2 horas al día, eso es verdad, lo tienes que hacer, y el resto del tiempo comer normal, las mismas comidas que cualquier otra persona, desayuno, media mañana, comida, merienda y cena, o 4 o 3 veces. Pues un poquito mejor, con un poco más de proteína que la dieta normal, y ya está, y eso es todo lo que necesitas, pero sin embargo, cuando pasamos al culturismo no natural, el límite de cosas que puedes hacer, las burradas, y por tanto la implicación, pues puede aumentar exponencialmente. Después, económicamente, obviamente, igual que, pues, hombre, si quieres algo, pues te va a costar. Entonces, el culturismo natural, pues es una cosa barata, no sé, no tienes que comer cantidades estratosféricas de comida, ni tienes que hacer nada especial. Lógicamente, el culturista que opte por el camino no natural, pues aparte de comprar ciertas sustancias, pues tiene que gastarse mucho más en alimentación, porque lógicamente es un poco diferente, es más proteica, puede serlo, es más abundante en general, porque si eres un culturista de 120 kilos, pues comes más que un culturista de 80 kilos, bastante más. Más suplementación normal, digo, no super suplementos, que también te puedes beneficiar, pues intraentrenos carísimos con ciclodextrinas y no sé, peptopros, ¿no? Hidrolizados y tal. El precio se puede disparar bastante. Simplemente comiendo comida normal ya a lo mejor pues es el doble. Entonces, ojo con eso, porque lógicamente nadie te obliga, nadie te pone una pistola en la cabeza para decirte que seas culturista no natural, profesional, pero si optas por este camino, pues lógicamente el precio a pagar es muchísimo mayor. Y por eso tenemos dentro del culturismo, o más bien antes, tanta gente que se dedicaba a actividades, pues eso, desde tráfico hasta pues todo tipo de espectáculos de tipo sexual, etcétera, ¿no? Entonces, pues cada uno elige su camino, pero lógicamente para llegar a la élite de uno y de otro, pues el compromiso a muchos niveles, y económico es uno de ellos, pues es muchísimo mayor. Luego, claro, a nivel psicológico, ¿qué es mejor o qué es más fácil? Pues bueno, igual en algún momento el culturismo no natural, pues te pega más subidón, ¿no? Porque dices, joder, ¿cómo estoy y tal? Los resultados son más espectaculares, definir es más agradecido porque te ves mejor. Pero claro, con el culturismo no natural vienen los bajones, especialmente al cortar los ciclos, ¿no? Al interrumpir las preparaciones.
Cosa que natural no ocurre. Tú cuando eres natural pues tienes un progreso más o menos estable a lo largo del tiempo, lento pero seguro, y no vas a tener esos problemas psicológicos tan locos, ¿no? Por ejemplo, después de competir un culturista no natural, si además interrumpe la preparación, interrumpe el consumo de ciertos fármacos, pues de pronto el físico se viene abajo y claro, a nivel psicológico la gente acaba destrozada. Es verdad que ya compitan o no, al terminar un ciclo, es decir, un periodo de estos de utilización de sustancias, um, vienen unos bajones increíbles y hay muchos deportistas o culturistas que prácticamente dejan hasta de entrenar, empiezan a comer peor porque pierden totalmente la motivación. Esto cuando eres natural pues es un deporte que es más lento, pero es mucho más estable. Quizá no te da esas recompensas o esos subidones, pero es algo que puedes hacer de por vida y que no te va a estar traumatizando, no va a tener esos problemas emocionales añadidos, que si ya de por sí dentro del culturismo muchos llegamos por tener complejos o haber tenido todo tipo de traumas, pues si encima añades esos bajones hormonales, anímicos y de todo tipo, pues es un cóctel, es una receta que pues, te puede volver totalmente loco, ¿no? Y después esa estabilidad del culturismo natural también conlleva que si empiezas a hacer mal las cosas o te dejas ir, por ejemplo, con la dieta, ¿no? Típico en las navidades, entrenas menos y coges 3 o 4 kilos de pura grasas porque has desfasado durante un mes, esto es un paso atrás muy muy grande en el culturismo natural, no tienes margen. Ahora para perder esos 3 o 4 kilos de grasa que has ganado sin la ganancia proporcional de masa muscular porque has estado entrenando menos o por lo que sea, para perder eso, siempre que perdemos grasa, especialmente de forma natural, perdemos masa magra. Entonces, un momento de desliz, unas semanas de desliz, te llevan atrás bastante, empeoran tu físico bastante. Ahora, cuando quieras definir esos kilos que has perdido por ser menos disciplinado durante unas semanas, ahora tu masa magra va a bajar y vas a estar peor que cuando empezaste a nivel de composición corporal, de la relación entre masa libre de grasa y masa grasa. Entonces, no te puedes dejar en ningún momento. Tienes que ser muy constante si quieres tener unos resultados buenos y tienes que saber que en cuanto aflojes un poco, especialmente en el tema de la dieta, de ganar kilos de grasa, es un desastre. Después de las definiciones, por ejemplo, es un momento crítico para los naturales porque como te venga la ansiedad y dejes la disciplina y te pongas a comer y cojas kilos y kilos y kilos, ahí sí que has tirado el trabajo de bastante tiempo porque luego para perderlos habías definido, entonces ya venías con masa magra muscular reducida y grasa reducida también, pero entonces pegas un rebote de grasa enorme y la masa magra no aumenta mucho y menos proporcionalmente. Entonces partes con un poquito más de masa magra quizá, pero mucha más grasa. Entonces cuando pierdes esa grasa otra vez, pierdes más masa magra que antes y entonces a lo mejor estás peor que antes. Entonces mucho cuidado con eso y es una ventaja del culturismo no natural. Culturismo no natural, casi que dejas de entrenar y pierdes la disciplina y tal, ciclazo al canto y pum, defines mientras ganas masa magra otra vez y ya estás otra vez a tope. Entonces, eso es una ventaja muy importante del culturismo no natural, que por supuesto tiene otras desventajas asociadas, pero en ese aspecto te deja ser un poco más flexible y no te obliga a estar todo el año a tope y sin cometer ningún error. Bueno, y entonces, ¿cuál es mi conclusión o cuál es mi experiencia y mi opinión al respecto? ¿Cuál me gusta más o cuál? Bueno, yo ya hablé, ya hice un vídeo sobre mi experiencia después de un año con el culturismo no natural, que lo dejaré por aquí encima si lo queréis ver, en el canal de Villano Fitness. Y bueno, en última instancia depende de tus objetivos, ¿no? Si tú quieres un objetivo que no es conseguible de forma natural, tienes que sopesar que te merece la pena por potencialmente unos efectos a largo plazo en la salud, tal, o por verte mejor en un momento concreto, y ver si te merece la pena por conseguir ese físico, pues poder potencialmente estar sacrificando un poco de salud a largo plazo, o mucha según hagas las cosas, ¿no? En mi opinión, a mí personalmente sí me ha merecido la pena, pero yo comprendo que cada uno tiene sus opiniones al respecto y cada uno tiene sus ideas, ¿no? Entonces, considero que los resultados que he tenido no sé, no son míos o que es como trampa o algo así. Pues por supuesto que no. La gente cuando decide optar por el culturismo no natural no se fija tanto en el mérito, sino en conseguir resultados. Tú cuando ves que consigues resultados, casi que todo lo demás se eclipsa, ¿no? Solo tú sabes lo que has trabajado y lo que te ha costado. Solo yo sé si me he ganado lo que tengo o lo que no, ¿no? Y cuando te miras al espejo y ves un cuerpo que te gusta más que antes o que se acerca más a tus ideales o lo que sea, pues no te paras a pensar en me lo he ganado yo, ha sido lo otro que me ha ayudado. Al fin y al cabo, pues tú lo hiciste con un objetivo y si logras ese objetivo o te vas acercando a ese objetivo, no piensas en, pues esto no me lo he ganado yo, no, pues como digo, cada uno sabe qué ha puesto de su parte y,
y si se ha trabajado lo que tiene, ¿no? Así que si eres un vigoréxico como yo, pues te da igual las cosas del mérito y tal, y lo que buscas son resultados, y no te paras a pensar en que si te lo has ganado o no. Entonces, después de este punto, el tema de, pues no sé, la parte moral, ¿no? De cómo disfrutar cada uno, cómo tiene que disfrutar cada uno este deporte, o en general las cosas, ¿no? El culturismo no natural es una opción que existe, según el país en el que estés, pues será más legal o no, que tiene sus efectos, tiene sus consecuencias, tiene su parte mala o su parte buena. Y aquí cada uno pues decide, igual que puedes salir de fiesta de forma natural, ¿no? Sin beber nada o tomar nada, pues hay gente que decide salir y beber o tomar lo que sea para pasarlo mejor y para mejorar esa experiencia, ¿no? Igual que, yo qué sé, es como si hubiese concursos de belleza naturales y no naturales, ¿no? Pues donde se puedan utilizar cirugía estética, implantes, etcétera, y donde no se puedan utilizar, pues cada uno opta por lo suyo. Y la cirugía, por ejemplo, no es más sana que usar ciertos fármacos de forma responsable. Una cirugía, por ejemplo, de pecho tiene unos riesgos asociados en un momento concreto y a largo plazo, por rechazos o lo que sea. Ya va mejorando la tecnología, pero bueno, ese riesgo siempre existe, ¿no? Una sedación, etcétera. Cada cosa tiene sus pros y sus contras, y no es que, no sé, no es que se trate de si algo es más justo o menos, o es ético o no es ético. Si tú no estás perjudicando a nadie o no estás compitiendo saltándote las reglas, realmente no es injusto. No es más injusto utilizar un fármaco para mejorar tu físico que utilizar una cirugía para arreglar un defecto o salir de fiesta y tomar ciertas sustancias porque te lo pasas mejor, ¿no? El que no toma sustancias te va a decir, no vale porque hay que hacerlo natural, porque si disfrutas más por beber, pues es trampa, ¿no? Y el que te diga, pues no, pues utilizar cosas, si eres entrenador, pues te da ventaja porque no sé qué. Luego te da ventaja con las mujeres porque eres más atractivo, al que le guste, ¿no? Pues a esto hay opiniones, ¿no? En las entrevistas de trabajo tienes más ventajas porque tienes un físico más imponente, según el trabajo en el que estés, bueno, ya, claro, y ponerte labios o ponerte pecho también tiene sus ventajas, maquillarte o no maquillarte, ¿no? Tú si eres una persona que no te gusta maquillarte no vas a decir, no, pero tú te maquillas, eso no vale, es trampa, no es natural, en una entrevista de trabajo tienes ventaja. Pues hombre, pues ya, pues sí, pues tú tienes las herramientas, tú tienes que ver qué te compensa. Si no te compensa perder el tiempo maquillándote o sacrificar potencialmente tu salud usando ciertas cosas u operarte, pues no te merece la pena y ya está. Pero al resto de personas sí. Otra cosa es que utilices esto para pues, objetivos fraudulentos, que engañes a la gente, que le digas, no, que tú te vas a poner como yo de forma natural, que vendas tus programas diciendo, no, yo me he puesto así gracias a esto, ¿no? Y te olvidas de todo lo que hay detrás. Pues lógicamente, ese tipo de cosas, pues sí que se pueden reprochar, pero si tú en tu casa decides meterte de trembo hasta el culo o usar lo que sea saliendo de fiesta, cualquier sustancia rara, o lo que hagas en general en tu casa mientras no perjudiques a los demás, pues lógicamente es cosa tuya y cualquiera lo puede hacer. Entonces el que no sé, al que no le parezca bien, pues que lo haga también, y si no, pues que se joda como en cualquier otro aspecto de la vida, ¿no? Y aquí, respecto a las derechos individuales, ¿no? y las libertades individuales, hay dos argumentos. Uno es el de la legalidad y otro el del posible precio para el resto de la sociedad, ¿no? Si tú tienes tu seguro médico privado, pues lógicamente lo que hagas, pues oye, pues puedes tener sus consecuencias, pero como cualquier otra cosa, igual que si te gustan los deportes de riesgo, o fumar, o el alcohol, pues en fin, hay un montón de conductas que son más o menos peligrosas y que cuestan más o menos a la sociedad. La obesidad, por ejemplo, o las depresiones. ¿Quién tiene culpa de las depresiones en esta sociedad? Entonces, hay un montón de cosas que producen un gasto sanitario cuando hay una sanidad pública, un sistema de sanidad pública, y cada uno, pues, aporta como puede, pagando sus impuestos, o teniendo un seguro privado, o lo que sea, ¿no? Y el argumento de la legalidad, pues, que no se sostiene mucho, porque algo por ser legal no significa que sea bueno, ni algo por ser ilegal significa que sea malo. Entramos en las libertades individuales. Hay otras cosas que son legales y perjudiciales para la salud, como el tabaco o el alcohol. Y en otros países ciertas sustancias farmacológicas son legales. Entonces, claro, está mal que te cicles en España, ¿no? Pues está mal porque es ilegal. Pero bueno, y si voy a México y donde no está regulado, puedo hacerlo. Y entonces ya, ¿cuál es el argumento en contra? ¿Qué hago de malo, no? ¿Qué me puedes decir? Si no es ilegal, pago mi seguro privado, ¿qué
¿qué se puede decir moralmente respecto a eso? Más que es una decisión personal. Pues no se puede decir nada mientras no perjudiques al resto, pues no te vuelvas loco, no utilices tu superfuerza para pegar a nadie, ¿no? Y ese tipo de cosas. Así que bueno, es un tema filosófico que se podría, pues no sé, se podría debatir muchísimo. Tampoco me interesa porque yo tengo mis opiniones y me da exactamente igual los argumentos en contra. Yo hago lo que quiero y ya está. Pero bueno, es otro punto a tener en cuenta, ¿no? Que al final todo el mundo busca mejorar el rendimiento en todos los aspectos y disfrutar más de sus experiencias, ¿no? Entonces, igual que los estudiantes pues consumen cafeína a saco para mejorar, o los deportistas, mismamente aquí en YouTube o donde sea, ¿no? Se puede ver muchísima gente que abusa de estimulantes. Si salen los equitisteroides, ¿no? Que son hormonas de insectos que pueden ser potencialmente anabólicas en humanos, pues como todavía no es dopaje, la gente se las toma y dice, no, esto es natural. Vamos a ver, entonces tú estás metiendo una sustancia exógena a tu cuerpo para mejorar tu rendimiento sabiendo que lo mejora y con ese objetivo, ¿qué pasa? Que si funciona poquito como la creatina es natural, pero si funciona mucho y funciona de verdad y hace lo que de verdad prometía, entonces no es natural y es malo. Pues hombre, aquí ya cada uno tiene que ser coherente y bueno, cada uno con sus ideales, ¿no? Personalmente, a mí, si tengo una sustancia que me permite llegar a mi objetivo y mejorar mi rendimiento físico, ¿qué persona en su sano juicio no querría utilizar eso? Es que es de locos. Pero bueno, lógicamente, igual cuando muera dentro de 5 años, pues me diréis todos, pues mira, ¿ves? Eras tú el tonto y nosotros teníamos razón. Y yo, pues no podré deciros que sí que tenéis razón porque estaré muerto, pero bueno, pues vendré de vuela tumba y os daré por saco durante la eternidad. Así que creo que esto es todo y nos vemos en el próximo vídeo. Saludos. ¡Pum!